¿Qué tal, chicos? En esta ocasión les voy a hablar acerca de la estructura general de un programa. La creación de un programa básico orientado a objetos se puede hacer en Java, Python, en lenguajes C++, PHP, etc. Generar un proyecto para realizar un programa simple. Primero tenemos que identificar el problema o la necesidad que se quiere resolver, definir los requisitos del programa, diseñar la solución orientada a objetos. Los principios para diseñar nuestra solución son primero identificar los objetos. En la creación de los objetos, un objeto es una instancia a partir de una clase. Para utilizar una clase y acceder a sus atributos y métodos, primero se debe crear un objeto. Para definir una clase es un plano o una plantilla que define la estructura y el comportamiento de un objeto. Aquí es donde especificamos los atributos, o sea, las variables y los métodos, que son las funciones, que tendrán los objetos creados a partir de una clase. Tenemos que seguir los principios de encapsulamiento, aplicar el principio de la herencia, que es un concepto clave en la programación, ya que permite crear nuevas clases basadas en las clases ya existentes. Aplicar el principio del polimorfismo, que es la capacidad de los objetos de diferentes clases responder al mismo mensaje o invocar el mismo método de manera diferente. Y el principio de composición. También tenemos que asegurarnos de que las clases sean reutilizables. Los atributos definen las características propias. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Aquí se puede observar este código no está bien realizado, bien definido. Primero, la clase de persona no tiene una estructura adecuada. Se definen los métodos para obtener y establecer los atributos. Los atributos nombre y edad son accesibles directamente desde fuera de la clase, rompiendo el principio del encapsulamiento. En la función main, los atributos de la instancia persona se modifican directamente sin utilizar los métodos establecer. Esto rompe el principio de encapsulamiento y permite cambios inconsistentes en el estado del objeto. Aquí podemos ver un programa bien logrado. Aquí definimos la clase y los métodos y los atributos de manera correcta. El método constructor init se ejecuta automáticamente cada vez que se crea un objeto o una instancia y sirve para inicializar las variables de las instancias. Los tipos de datos primitivos y referenciales. En programación orientada a objetos existen dos principales datos: los primitivos, que son de valores, y los datos referenciales, que pueden ser de objetos. Aquí vamos a tener una descripción de cada uno de ellos. Los datos primitivos pueden ser enteros, que representan números enteros tipo int, como 1, 2, 3, 5, etc. Números punto flotante, que puede ser float. Float, que representan números decimales como 3,14, 0,5, etc. Caracteres como char, que representan solamente un carácter, como A, B, C. Cadenas de caracteres, que es un string, representan una secuencia de caracteres como hola, mundo, digamos. Los booleanos, bool, que representan valores de verdad como true y false. Valores vacíos o nulos representan la ausencia de un valor. Y los datos referenciales, como digamos clases, que son plantillas que definen la estructura y el comportamiento de un objeto. Los objetos, que son las instancias,
Los objetos, que son instancias de una clase específica, cada objeto tiene su propio estado y comportamiento y puede acceder a los atributos y métodos definidos de su clase. Los datos estáticos. Los tipos de datos estáticos se refieren a aquellos en los que el tipo de dato de una variable se determina en el tiempo de compilación. Y esto no puede cambiar durante la ejecución del programa. Estos tipos de datos generalmente se asocian con lenguajes de programación estáticamente tipados, donde se requiere que se declare explícitamente el tipo de cada variable y se verifique en tiempo de compilación. Algunos ejemplos de tipos de datos estáticos sería el int, float, char, string, los booleanos, las enumeraciones. Los tipos de datos pueden ser estáticos, que a su vez pueden ser simples y compuestos, y estos numéricos y de carácter lógico. Los numéricos pueden dividirse en enteros reales y los de carácter lógico en matriz, cadena, registro, conjunto y fichero. Los datos dinámicos se refieren a aquellos en los que el tipo de dato y la asignación de la memoria se determinan en un tiempo de ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante la ejecución de este programa, estos tipos de datos se asocian generalmente con lenguajes de programación dinámicamente tipados o con capacidades de asignación dinámica en la memoria. Y aquí tenemos lenguajes de programación para tipo de datos dinámicos, que serían JavaScript, Python, PHP o lenguajes de scripting. Y aquí tenemos unos ejemplos.